Buenas tardes a todos los alumnos. En este momento iniciamos el tema de transferencia térmica. Es el capítulo 19 del libro de Shaw. Y bueno, estoy grabando esta clase con objeto de mantener mayores condiciones de equidad para los alumnos que no se pueden conectar a la hora de clase. En este momento les comparto mi pantalla con el problema 19.3. el cual vamos a resolver y vamos a explicar además. El problema 19.3, transferencia térmica, dice lo siguiente. Dos placas metálicas se sueldan juntas como se muestra en la figura. Se sabe que el área es igual a 80 centímetros cuadrados. Los espesores L1, que es igual al espesor L2, son 3 milímetros, 3.0 milímetros. La temperatura del lado 1, denominada T1, es 100 grados centígrados. T2 es 0 grados centígrados. Y para la placa de la izquierda, el coeficiente térmico es K1, 0.115 calorías sobre segundo centímetro grado centígrado. Para la placa de la derecha, tenemos un K2, coeficiente de transferencia térmica, de 0.163 calorías sobre segundo centímetro grado centígrado. Encuéntrese la relación de flujo de calor a través de las placas y la temperatura T del empalme soldado. Una vez que hemos leído nuestro problema, nos conviene, sin duda, como siempre, como parte del método, identificar en el dibujo las variables, los elementos de la física que intervienen. Y bueno, tenemos un par de placas en este esquema, un dibujito a mano alzada, donde la sección transversal se denomina por A, lo que significa un área. Del lado izquierdo estoy simbolizando una flechita donde me indica que la temperatura se denomina temperatura 1, mientras que del lado derecho se simboliza una temperatura subíndice 2. Se simbolizan también con unas L1 y L2 los espesores de las placas. Y entonces tenemos una situación interesante. Primero, identificar que la temperatura 1 es de 100 grados centígrados, mientras que la temperatura 2 es de 0 grados centígrados. Vale mencionar que estamos hablando de grados centígrados porque además los coeficientes de transferencia térmica manejan grados centígrados. Sin mayor problema pudiéramos manejar grados Kelvin, puesto que el valor absoluto de grado centígrado a grado Kelvin es el mismo. No así en los grados Rankine con los Fahrenheit, muy atentos con eso. Verificamos lo siguiente, y es que la ley cero de la termodinámica nos dice lo siguiente. El calor, que es una energía cinética de las moléculas, va a viajar de la zona de mayor temperatura hacia la zona de menor temperatura. En términos muy simples, el calor va a fluir de la zona más caliente a la zona menos caliente. Sin embargo, no es correcto decir más caliente y menos caliente, puesto que al hablar de energía, implícitamente se dice zona de mayor energía y zona de menor energía, cosa que no siempre es cierta, puesto que en algún momento un objeto puede tener menor temperatura, pero estar almacenando mayor cantidad de energía. Entonces, muy atentos, no es conveniente usar la temperatura como sinónimo de calor, pero sí como hacia dónde va el flujo de la energía. Como podemos identificar también, una vez que tenemos los espesores, las temperaturas y el área, rapidísimo nos damos cuenta que los materiales son distintos. Por eso se llaman L1 y L2, material 1 y material 2. Identificando los valores, tenemos que el coeficiente de transferencia térmica del lado 1 es 0.115, mientras que el del lado 2 es 0.163. Y de nuestra teoría hemos identificado plenamente que estos valores dependen exclusivamente del material. Una vez que tenemos nuestras identificaciones, podemos ahora analizar el proceso
Y ya que definimos que el calor va de la temperatura de mayor valor a la de menor valor, seguramente el calor va a pasar por un empalme, que es una parte donde las placas se empalmaron, o sea, se juntaron. Me dice que las placas son soldadas. Entonces las placas van a tener un área de contacto 100%, lo que significa que el espesor simplemente se multiplicaría por 2 cuando el calor fluya. Pero aquí muy atentos. ¿Cuánto calor va a fluir? Es parte de la pregunta. Y de ese calor que fluya, bueno, una cosa es que fluya al lado opuesto y otra cosa es que fluya a la parte media. Evidentemente, para fluir va a llegar un momento en el cual la temperatura del lado izquierdo debe de ser igual a la temperatura del lado derecho. Y en ese momento el calor va a dejar de fluir. Pero eso no significa que sea la misma temperatura que está justo al centro donde se unen las placas, lo cual sí es una posibilidad. Esto nos lleva a una situación interesante, a la situación de equilibrio, pero en esta ocasión el equilibrio es equilibrio térmico. O sea que la temperatura del lado 1 debe de ser igual que la temperatura del lado 2 en determinado momento, lo cual conllevará a un flujo de calor del lado 1 hacia el lado 2. Voy a avanzar un poquito la imagen. Y una vez que identificamos el equilibrio, sin mayor problema, podemos identificar la ecuación de equilibrio. El delta Q del lado 1 es igual al delta Q del lado 2. Solo que uno de los lados va a cederlo, mientras que el otro de los lados va a absorberlo. Y como hablamos de calor, entonces tenemos una expresión, ya que las placas están en contacto, una expresión para el calor de conducción, que es el delta Q es igual a K por A por delta T sobre L, donde K es el coeficiente de transferencia térmica, A es el área sobre la cual está fluyendo la energía, delta T es la temperatura 2 menos la temperatura 1, o sea, la temperatura final y la temperatura inicial. Mientras que el espesor de la placa sin duda también tiene que ver. Y entre mayor espesor, evidentemente, la transferencia de calor es menor, puesto que el calor se va distribuyendo en ese espesor. Como dijimos que es una situación de equilibrio, entonces hacemos la misma expresión para el lado izquierdo y el lado derecho, o sea, la situación 1 y la situación 2. En ese sentido, podemos identificar la igualdad de delta Q1 con delta Q2 en términos de los coeficientes de transferencia térmica, del área, las respectivas áreas y las temperaturas. Cabe identificar que del lado 1 tengo una temperatura 1, pero que va a llegar a una temperatura T que no conozco. Mientras que del lado 2 tengo una temperatura 2, por ahí lo vimos de 0 grados centígrados, pero como va a tener calor, también va a llegar a una temperatura T que no conozco. Y como es una situación de equilibrio, la temperatura T en ambos lados de la ecuación es la misma. Pero atento, mucho cuidado con el álgebra. En este momento no se pueden eliminar de manera directa. Ponte atento. Hacemos ahora nuestra expresión y utilizamos las igualdades. El espesor 1 es igual al espesor 2, mientras que el área 1 es igual al área 2. Aquí muy atentos porque vamos a hacer una eliminación y una simplificación. Por lo tanto, K1 por delta T1 es igual a K2 por delta T2. Esta situación es más práctica, puesto que acá se puede confundir con que el T está multiplicando nada más a la T, y no es cierto, está multiplicando a todo lo que está en el denominador y el numerador. Entonces, ya que hacemos esta igualdad, realmente esa igualdad es la solución del problema. Nosotros podemos hacer la sustitución de la siguiente manera, y en este sentido ya tenemos disponible que K1, lado 1, por 100 grados menos T, es igual a K2, lado 2, que multiplica a T menos los 0 grados, que es la temperatura inicial. Haciendo nuestra ecuación en un simple despeje, entonces podemos lograr lo siguiente. Podemos lograr despejar T, que es común en ambos lados, pero que no está independiente.
por lo tanto no se puede eliminar. Y despejamos haciendo nuestro factor en términos de los valores de K. Aquí ya no se la complique mucho. Multiplica, multiplica y luego despeja. Estamos en prepa, ya no se pone ese paso. Haciendo la sustitución de valores, entonces tenemos las K con sus respectivas unidades, que en su momento, como puedes ver, al factorizar se pueden eliminar sin mayor problema, puesto que las unidades de las K son las mismas. Entonces aquí se asume que se factorizan en el denominador y que se eliminan con las del numerador, quedando únicamente el valor de grados centígrados como escala de medición. Hacemos nuestra operación y resulta que nuestra temperatura en la parte media es 41.4 grados centígrados. Sin embargo, también tenemos que considerar que no es únicamente la temperatura lo que podemos calcular. Podemos calcular el flujo del calor a través del tiempo. Y bueno, y si calculamos ese flujo de calor a través del tiempo, una vez que tenemos la temperatura de equilibrio, podemos exponer la siguiente expresión. Delta Q entre delta T, flujo de calor a través del tiempo, o flujo energético, sería igual a K1 por A por T1 menos T sobre L1, cosa que podemos conocer a través del tiempo. Si lo aplicamos, podemos hacer únicamente una sustitución de valores y en algún momento podemos tener la cantidad de calor que fluyó, no solo la temperatura final, la cantidad de calor que fluyó por unidad de tiempo, que sería el segundo, y nos podemos expresar este calor en términos de calorías. ¿Por qué calorías? Pues porque tenemos los valores de K. Y dése cuenta que ya no se ocuparon los dos espesores. Se ocupó el calor que fluyó hasta la parte media únicamente. Obviamente, si considero la otra parte, la cantidad de calor se va a repartir. Por lo tanto, nuestro delta Q entre delta T es igual a 1800 calorías por cada segundo. Una vez que identificamos esto, simplemente disminuyo un poco para identificar nuestro problema total y por ahí la posible solución que nos estaban proporcionando. Aquí finaliza el problema y dejo de compartir pantalla para poder concluir con la grabación. Agradezco su atención. Puede ver el video las veces que usted guste, ya está disponible. Muchas gracias.